¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 23 de febrero. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, que tiene que ver con las razones de inadmisibilidad. Si bien lo recuerdan, ayer analizamos las 11 razones por las cuales una persona puede resultar inadmisible para aplicar para la residencia permanente de el que considero el mejor país del mundo. Dentro de esas 11 hay una en especial que llama mucho la atención y que es del interés general, que es aquella que tiene que ver con la salud, la inadmisibilidad por salud. Porque seamos realistas, es decir, hay muchos tipos de inadmisibilidad, pero la que nos podría tocar, es decir, está la inadmisibilidad por cuestiones de seguridad, por cuestiones de criminalidad organizada, por cuestiones de criminalidad seria. Alguna persona tendrá esa condición, pero en general las personas no son criminales, no somos criminales. Entonces, como que no nos preocupa tanto la cuestión de la inadmisibilidad a causa de criminalidad. Pero ¿qué tal la de salud? Todos tenemos nuestras cositas, ¿no? Es decir, difícilmente estamos exentos de tener alguna condición médica. Algunas son más graves que otras, pero todos tenemos eventualmente o cierto grado de problema médico o de particularidad médica. Y esto es algo que Canadá se toma muy en serio y bueno, si tu condición médica o le de alguno de los miembros de tu familia es tal, de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación, bueno, pues el gobierno va a considerarte inadmisible y no te va a dar permiso de hacerte residente de este país, ni a ti ni a tu familia inmediata, es decir, a tus dependientes económicos. Esto no tiene que ver con la residencia temporal, tiene que ver con la residencia permanente, pero vamos a analizar el documento que tengo preparado para ustedes el día de hoy y que habla precisamente de las health grounds o las razones por inadmisibilidad de acuerdo a la salud. Y ayer los invité a que incursionaran, si no es que ya lo han hecho, en el ARPA, que es la ley migratoria, ¿no? Es el documento principal. Y aquí, miren, la labor de los abogados y los consultores migratorios es muy importante y la decisión de contratarlos o no es totalmente personal. Independientemente de que tengas al mejor abogado o al mejor consultor, es importante que tú vayas a la fuente, independientemente de lo que te diga tu abogado, te diga con tu consultor, tú puedas validar desde donde se genera el conocimiento, desde donde nace el conocimiento, lo que te están diciendo. Es muy importante. Es un derecho de cada quien, no porque tengas un contrato o una relación contractual con un consultor migratorio, no quiere decir que no puedes tú por tu lado hacer tu investigación. Yo te invito a que lo hagas, creo yo, muy importante y no hay una mejor forma de allegarte de conocimiento confiable que con la ley en la materia, la ley que corresponda a la materia, en este caso el derecho migratorio, que es precisamente el ARPA, ¿no? Entonces vamos a recordar, ayer visitamos algunas secciones del ARPA, hoy lo vamos a hacer también, en este caso específicamente con inadmisibilidad. Si tú en tu buscador pones S38 ARPA o sección 38, Section 38 ARPA o Health Grounds ARPA, te va a traer a la sección 38 en donde va a hablarte sobre precisamente lo que se tiene contemplado para las razones de inadmisibilidad por causas médicas. Ahora, vamos a revisar este documento, si ustedes me lo permiten. Sección 38, inciso número 1, a foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition, un foreign national, un extranjero, es inadmisible por razones médicas si su condición médica ya sea uno, o inciso A, is likely to be a danger to public health. Es decir, que tu condición médica, por ejemplo, estamos hablando de una tuberculosis activa o alguna condición médica que vaya a poner en peligro al público en general, es decir, que pueda ser una enfermedad contagiosa al público en general, entonces resultas inadmisible. ¿Por qué? Porque pues, si te dejan pasar, pues vas a estar contagiando a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ese es el inciso A. It's likely to be a danger to public health. Segundo, letra B.
Inciso B, it's likely to be a danger to public safety. Por ejemplo, es que probablemente pueda ser un peligro para la seguridad pública. Aquellos trastornos mentales en cuanto a que la gente tiene, por ejemplo, algún trastorno bipolar en donde la persona de buenas a primeras se pueda tornar agresiva hacia los demás o pueda causar un daño a los demás o puede causar un accidente, por supuesto que se considera una condición médica que deriva en inadmisibilidad. Inciso C, might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services. Esto es la que nos ocupa, esta es la que a todos preocupa. No quiero decir que las primeras dos o sea, nadie está exento de tener una condición contagiosa o una condición mental, es parte de la vida. Pero esta parte, el inciso número C, donde habla de que si tu condición médica resulta demasiado cara, o sea, que cause una demanda excesiva en los servicios de salud o en los servicios sociales. Habla de los dos servicios de salud, pues todos aquellos que tienen que lidiar con enfermedades, ¿no? Tienes una apendicitis, necesitas que te lleven de urgencia al hospital, un cirujano tiene que operarte, necesita un anestesista, necesita 3 enfermeras, un equipo de médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Un quirófano, instrumental, todo eso es gasto, ¿no? Todo eso es gasto. Y entonces, esos son los servicios de salud. Y en general, cualquier cosa que tenga que ver con una enfermedad, ¿no? Pero los servicios sociales también tienen que ver, por ejemplo, con todas las escuelas que se dedican a educar a personas, niños y adultos que tienen algún tipo de condición mental, por ejemplo, algún trastorno o alguna condición o deficiencia motriz o algún trastorno del aprendizaje o cualquier tipo de institución que se dedique, que preste servicios a condiciones médicas específicas y que no tengan tanto que ver con un hospital o medicinas, se consideran servicios sociales. También toda la cuestión ¿cómo se llama esto? Se me fue ahorita la palabra, pero todas las ayudas financieras cuando una persona, incapacidad. Cuando una persona se va a incapacidad es social assistance o asistencia social. Hay una enorme cantidad de servicios sociales que se incluyen aquí. Entonces, eso va a ocasionar que la persona sea inadmisible. Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle para saber realmente de qué se trata. Por ejemplo, cuál es el monto que se considera inadmisible, por cuánto tiempo, lo vamos a desmenuzar. Pero antes de eso, quiero que nos enfoquemos en las excepciones, porque si bien esto es una realidad, también lo es que hay excepciones. Y lo hemos visto antes también, cuando un miembro de la familia es inadmisible, hace inadmisible al resto de la familia. Pero aquí, específicamente en el párrafo C, hay una excepción, y aquí te lo dice la ley perfectamente, ¿no? Exception. Y es el capítulo número 2, el párrafo número 2. Paragraph 1C does not apply in the case of a foreign national who, es decir, el párrafo 1C, la que habla de excessive demand, no aplica en el caso de extranjeros que A. has been determined to be a member of the family class and to be the spouse, common law partner or child of a sponsor with the meaning of the regulations. Cuando estamos hablando de que es muy particular porque si el aplicante principal hace su aplicación junto con los miembros de la familia para hacerse residentes permanentes, aplica excessive demand. Si no, si el aplicante principal se hace residente primero y entonces patrocina a su esposa, a su common law partner o a su pareja de unión libre y a sus hijos dependientes económicos, es decir, menores de 22 años, etc., entonces ahí están exceptuados, están exentos de la excessive demand. Esto es muy interesante. Ayer lo tocamos así de manera general, pero aquí es bien importante que sepas dónde está el fundamento de la ley. Esto no es que alguien te lo platicó, ni siquiera que tu consultor te lo dijo. Lo estás viendo en la ley. Es decir, la ley dice eso, es indiscutible, ¿no? Entonces, aquí esa es la excepción en su párrafo número A. En el párrafo número B dice, has applied for a permanent resident visa as a convention refugee or a person in similar circumstances. Para personas que hayan sido aceptadas
como refugiados y que estén aplicando a residente permanente, no aplica la excessive demand por cuestiones médicas. No aplica. Otro beneficio más que se le da, otra prestación más que se le da a los refugiados. La realidad es que muy pocos refugiados llegan a esa etapa tan avanzada, porque la inmensa mayoría de refugiados son rechazados y deportados a su país porque en la audiencia no pueden demostrar la credibilidad que el jurado o los miembros necesitan para poder continuar con su proceso y otorgarles la condición de refugiados. El inciso número C dice is a protected person, que es un tipo de refugio cuando una persona pide protección a Canadá y demuestra que necesita protección porque en su país de origen lo están persiguiendo, está amenazado de muerte, etc. Es muy amplio el tema del refugio y de las personas protegidas, pero si este es el caso, es decir, en el caso de las personas protegidas, no aplica el excessive demand tampoco. Podrían tener la peor de las enfermedades, salvo que en los incisos A y B, es decir, no importa qué condición tenga una persona, no importa si es refugiado o si está siendo patrocinado por su esposo, si cae en los incisos A y B, que es un riesgo para la salud pública y un riesgo para la seguridad pública, entonces ahí no hay excepción. Es decir, ahí sí aplica el excessive demand. Y luego el párrafo D es un poquito redundante porque dice, is where prescribed the regulations the spouse, common law partner, child, or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs A to C, que son el A to C. El A to C es lo que acabamos de leer, ¿no? No sé por qué a veces ponen este tipo de incisos que resultan, al menos en mi opinión, un poquito redundantes. Pero bueno, esa es la parte importante de la sección 38 del ARPA, que habla precisamente de los health grounds. Entonces, vamos a regresar a nuestro documento para seguirlo analizando. Y dice lo siguiente: si posterior a los exámenes médicos, se determina que un miembro de la familia es inadmisible, aquí hay un error, discúlpenme, estoy poniendo aquí las siglas equivocadas. No es ICCRC, es IRCC, les ruego me disculpen, inmediatamente terminando este video voy a corregirlo. Pero bueno, si posterior a los exámenes médicos se determina que un miembro de la familia es inadmisible, IRCC enviará al aplicante un documento que se llama Procedural Fairness Letter, o una carta de procedimiento justo, si podemos traducirlo así de manera literal. Y es un documento muy interesante del que no hemos hablado, al menos me parece que no hemos abordado, y es un documento que aplica en absolutamente todos los trámites migratorios y se genera cuando es evidente que viene una negativa de la aplicación que se hizo, y entonces el gobierno, antes de mandar la carta negativa, entonces les manda una aplicación. Bueno, eso no aplica en el Study Permit, pero en el resto de los procedimientos migratorios, de los trámites migratorios, aplica cuando tú solicitas algo y te lo van a negar, entonces te llega una Procedural Fairness Letter. Y vamos a revisar exactamente qué es lo que puedes encontrar en el portal del gobierno en cuanto a una Procedural Fairness. Y yo aquí insisto, hay tanta información pública que el gobierno, que el Departamento Migratorio de Canadá publica y la actualiza permanentemente, que tú perfectamente te puedes documentar. Es decir, no hay razón, no hay justificación para que no puedas tú acceder a esto, que es la misma ley que consulta el abogado y la misma ley que consulta tu consultor, que revisa tu consultor, para no hablar de esta manera horrible, estar repitiendo palabras. Pero tú tienes acceso, es gratis, es gratuita, y yo te invito a que la hagas. Entonces vamos a revisar brevemente esta información de Procedural Fairness. Decision makers are required to follow the rules of procedural fairness throughout the decision-making progress. La gente que toma decisiones, es requerido para la gente que toma decisiones seguir las reglas de la Carta de Procedimiento Justo a lo largo de todo el proceso
decision-making progress, de todo el proceso en el que se toman las decisiones. La procedural fairness requires that applicants, número uno, be provided with a fair and unbiased assessment of their application. Que esta procedural fairness busca que todos los aplicantes cuenten con una opinión o con una revisión, que se haya revisado su expediente de manera justa y no influenciada, unbiased, sin una tendencia, sin una sesgo, ¿no? Sin un sesgo. Número uno, esto es lo que busca la procedural fairness. Número dos, be informed of the decision makers concerns. Esto es súper importante, creo que es la parte medular de la procedural fairness, que el aplicante sepa cuáles son los concerns, cuáles son las cuestiones que le llaman la atención o los temas o las objeciones que la persona que está revisando el expediente tiene en relación con su expediente. Es decir, yo tengo aquí la duda, si yo fuera el oficial migratorio, no estoy seguro de que no estoy seguro de que esta persona se pueda establecer económicamente en Canadá. Entonces antes de negarle el permiso, antes de negarle el procedimiento, le voy a escribir y le voy a decir, oye, tengo esta situación, tengo esta duda, no siento que te vayas a poder establecer económicamente en Canadá. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿No? Es una oportunidad como para poder que el aplicante se defienda. Y siento yo que pocas veces la consecuencia o lo que se deriva de una procedural fairness cambie la decisión del decision maker o de la persona que está analizando el expediente. Difícilmente, pero así es la ley, se tiene que mandar y prácticamente cuando se manda una procedural fairness, la decisión está prácticamente tomada, pero se le tiene que dar la oportunidad y qué bueno al aplicante a ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí en la Excessive Demand y ahorita les voy a explicar cómo, es decir, cómo aplica la Procedural Fairness Letter a una negativa o una declaración de inadmisibilidad por Excessive Demand. Y número 3, que es lo que estamos revisando los propósitos de la Procedural Fairness Letter, dice, have a meaningful opportunity to provide a response to concerns about their application. Tener una oportunidad significativa, meaningful opportunity, tener una oportunidad significativa de responder a las preocupaciones que tiene el oficial migratorio y que está externando precisamente en esa Procedural Fairness Letter. Entonces, esto en cuanto a esta carta, es bien importante que te metas aquí a esta sección del Procedural Fairness. Después viene cuáles son los primary elements, los elementos primarios de una carta de este tipo y mucha más información verdaderamente interesante de cómo está estructurada toda esta legislación en relación a la Procedural Fairness Letter. Ahora regresamos a nuestro documento y les comento que esta Procedural Fairness Letter, en el caso de Excessive Demand, va a dar la posibilidad, no siempre, ahorita vamos a ver por qué, de que el aplicante principal presente un mitigation plan o un plan de mitigación, ¿sí, no? Mitigación es la palabra correcta, mitigación. Ojalá y no esté diciendo una barbaridad, pero bueno, vamos a arriesgarnos, ¿no? Un plan de mitigación, de cómo mitigar ese costo excesivo que está argumentándose. Vamos a ver en qué consiste este mitigation plan y vamos a ver por qué puse aquí entre paréntesis no siempre, ¿se fijan? Brindará la posibilidad no siempre de presentar un mitigation plan. Entonces, para eso nos vamos precisamente a la sección de www.canada.ca que tiene que ver con Mitigation Plans for Excessive Demand, es decir, cómo aplica el plan de mitigación con cómo se relaciona, ¿no? Y aquí nos vamos a entretener un par de minutitos porque sí quiero revisar la información que viene al menos en la primera parte. Y dice así, a mitigation plan explains what you will do to make sure you won't cause an excessive demand on health or social services. Un plan de mitigación explica qué es lo que tú vas a hacer para asegurarte que
no vas a causar una demanda excesiva en servicios médicos o en servicios sociales. Not everyone can give a mitigation plan. No todos tienen la oportunidad de dar un plan de mitigación. If it applies to you, you will be invited to send us one. Si aplicas, si esto aplica, si el mitigation plan aplica para ti, te lo vamos a decir y te vamos a pedir que nos mandes un plan de mitigación. Your plan must be credible, detailed, and individual to you. Tu plan debe ser creíble, detallado y personalizado a tu situación particular. Bueno, ¿por qué no lo sería así, no? Pero bueno, no dejan lugar a dudas. Y continuamos leyendo el documento. Your mitigation plan explains how you will support future expenses related to your health conditions, such as. Este plan va a explicar cómo vas a enfrentar los futuros gastos derivados de tu condición médica. Como por ejemplo, nada más se refiere a dos cosas. Outpatient prescription medication, tus medicinas. Por ejemplo, if you have an employer-based health insurance that covers the cost of your medication, si tienes un plan, una prestación en tu trabajo y que por ejemplo, a los altos ejecutivos les dan este tipo de prestaciones en donde les dan seguros médicos que les reembolsan el costo de las medicinas. Entonces, si ese es tu caso, puedes argumentar eso. Puedes decir, bueno, es que a ti, gobierno de Canadá, no te va a costar el pagar mis medicinas. Yo me las voy a pagar. ¿Cómo me las voy a pagar? Porque tengo trabajo para esta gran empresa, este corporativo mundial, y soy ejecutivo y tengo esta prestación que dice que yo no pago por mis medicinas. Simplemente me reembolsan cualquier cosa que tanto yo como mi familia, cualquier gasto que tanto yo como mi familia genere en medicinas, me lo van a reembolsar. Entonces a ti, gobierno, no te va a costar nada. Y número dos, social services. For example, if you find a private long-term care facility that is willing to take care of you and you have the financial means to pay the cost, por ejemplo, para personas de edad avanzada, que el gobierno determina que pronto o eventualmente van a requerir de los servicios de aquí, long-term care facilities. En Canadá en México les llamamos asilos o casas de descanso, casas de reposo, que es los lugares a donde los adultos mayores van a que se atienda a vivir y donde al mismo tiempo se les atienden todas sus necesidades, ¿no? Médicas, emocionales, sociales, higiénicas, todas, absolutamente todas, ¿no? Se le llaman long-term care facilities. Entonces, tal vez tú tienes ya eso resuelto, tal vez cuando eras joven empezaste a pagar una póliza que precisamente te da el beneficio de que después de los 70 años se te cubra ese tipo de atención, ¿no? O cualquier medio que tú demuestres en el cual eres financieramente fuerte como para hacer frente a ese gasto. Ahora, algo súper importante, que es el último parrafito aquí, lo que vamos a revisar. You cannot opt out of publicly funded health services, except for outpatient prescription medication in some provinces or territories. So you cannot submit a mitigation plan to cover the cost of health services. Es decir, si tú en tu mitigation plan le dices al gobierno, es que yo voy a renunciar a la atención médica que me da la provincia, eso no existe, es irrenunciable. Es decir, yo tengo mi tarjeta del OHIP, ¿no? Que es los servicios de salud que me proporciona la provincia de Ontario. Yo no puedo salirme de eso, aunque quisiera. No puedes renunciar a un derecho que tienen todas las personas que viven dentro de una provincia en cuanto a la atención médica. Entonces, solamente en algunas provincias puedes renunciar a la parte de las medicinas, solamente en algunas provincias, que fue el párrafo número 1, ¿no? Que dijimos Outpatient Prescription Medication. Es decir, tú puedes en algunas provincias convencer al gobierno de que tú vas a pagar por tus propias medicinas, pero en ninguna provincia puedes convencer al gobierno de que no vas a requerir atención médica o de que tú vas a renunciar a los servicios de atención médica de la provincia y tú te los vas a pagar. Eso, cuando tu condición médica tiene que ver no tanto con servicios sociales o
no tanto con medicinas, es decir, donde se estima que muy probablemente vas a necesitar una enorme cantidad de cirugías y cualquier otro tipo de servicio de salud por enfermedad. Entonces, ahí tú no puedes, no puedes dar un mitigation plan. No se te va a dar la oportunidad de que des un mitigation plan porque ese costo está ahí y va a suceder y no tienes tú la oportunidad de desechar los servicios de la provincia y financiártelo tú, porque aparte es infinanciable. Es decir, tendrías que ser multimillonario para poder enfrentar gastos de ese tipo, un trasplante de riñón, cosas serias. Simplemente no hay presupuesto y sobre todo en Canadá que la atención médica es tan cara, ¿no? Entonces, cuando la provincia, cuando el gobierno determina que el costo va a ser no en medicinas y no en servicios sociales, entonces ahí ni siquiera te van a mandar una carta una procedural fairness letter, te la van a mandar porque eso es sí o sí, no importa, pero no te van a dar la oportunidad de presentar un mitigation plan. Y ese es un punto extremadamente importante de la inadmisibilidad por salud. Y regresamos al documento ya perfilándonos al término del mismo, ¿verdad? Y vamos a revisar que todo esté yendo correctamente. La cantidad anual que considera el gobierno son $21,204. Es decir, y te hacen es un estimado en cuanto a cuál va a ser o cuánto le va a costar al gobierno tu enfermedad en los siguientes 5 años. Entre 5 y 10 años, depende del criterio que apliquen, pero típicamente es en los siguientes 5 años. Entonces, actualmente se actualizó, perdón, recientemente se actualizó y aquí te estoy poniendo el enlace precisamente de la cantidad. De hecho, bajó, eran 20,517 y lo bajaron a 21,204. También hay toda una metodología por medio de la cual llegan a ese número. Es totalmente innecesario abordarla, pero lo que nos interesa es que hoy por hoy, si tú le cuestas al gobierno de Canadá $21,204 o más, entonces, más bien, más de $21,204 al año, entonces se considera que eres demasiado caro en cuestiones de salud y vas a resultar inadmisible. Aquí hay algunas preguntas frecuentes que me gustaría que revisaran. Por ejemplo, what does it mean if I am medically inadmissible for excessive demand reasons? Es como una sección de preguntas y respuestas, también de www.canada.ca, y está muy interesante porque pone preguntas específicas y con respuestas cortitas, ¿no? Por ejemplo, it means you won't be allowed to enter or stay in Canada because your health condition might cause an excessive demand on health or social services. Y te da una pequeña explicación de lo que eso significa, ¿no? Luego tenemos otra que dice, how do immigration officers decide if I am medically inadmissible for excessive demand reasons? ¿Cómo le hacen los oficiales migratorios para poder hacerlo? Yo ya pasé por eso y bueno, ya en otras ocasiones te he explicado en qué consisten los exámenes médicos que te hacen. Son exámenes médicos complejos, muy detallados, donde intervienen rayos X, examen de orina, examen de sangre, una entrevista con el médico para saber si tienes alguna condición, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la respuesta oficial del gobierno? Dice, there's no specific health condition that automatically leads to inadmissibility based on excessive demand on health or social services. We assess each applicant individually. Y esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Y yo creo que diario me preguntan algo similar, en donde me dicen, mi hijo tiene esta condición médica, ¿es inadmisible? O yo tengo esta condición médica, ¿soy inadmisible? Imposible saberlo. No hay un catálogo donde tú puedas saber
si tu condición va a ser, porque puede ser que esa condición que tú tengas, si no estuviera controlada, podría ser causar inadmisibilidad, pero posiblemente llevas 10 años en remisión y no va a pasar nada, es decir, no te van a hacer inadmisible por eso. Entonces, simplemente no hay forma, ¿no? Tienes que pasar por el proceso, tienes que pasar por toda la serie de exámenes, por la entrevista con el oficial migratorio, que es un médico, y, y esperar el resultado, ¿no? Y esperar el resultado para, para, para saberlo. No hay otra forma de que tú puedas saber si eres inadmisible. Em, por ejemplo, esto ya lo hablamos, los medical inadmissibility applies for everyone. Y aquí el gobierno te dice, does medical inadmissibility based on excessive demand reasons apply to everyone? Excessive demands on health or social services apply to most foreign nationals. Recuerda que foreign nationals son los extranjeros, ¿no? It doesn't apply, no aplica para refugees, refugiados, protected persons, personas con calidad de protegidas, y certain persons being sponsored as members of the family class, including dependent children, spouses, and common law partners, ¿no? Partners, perdón, parejas de unión libre, que esto ya lo habíamos revisado. Y por último, why didn't I receive an invitation to submit a medication plan? If you don't need social services or outpatient prescription medications, we won't invite you to submit a medication plan. Y se dan cuenta, como dice aquí, solamente habla de los social services o de las prescription medications, no dice health services. Entonces ahí es donde no tienes para dónde hacerte. Si tu condición médica va a requerir operaciones, cirugía, ese tipo de admisiones hospitalarias frecuentes, no hay forma de hacer el plan de medicación, ni de decirle soy la persona más rica del mundo y yo me voy a financiar con mis propias operaciones, mis propias cirugías. Simplemente no se te da esa oportunidad, ¿no? Está totalmente cerrado. Y aquí la respuesta es, you cannot opt out of publicly funded health services, except for outpatient prescription medication in some provinces or territories. You cannot submit a mitigation plan to cover the cost of health services. Entonces, digo, más claro que el agua, ¿no? Ok, muy bien. Pues miren, esto es la inadmisibilidad eh, por razones, por razones médicas, por razones de salud. Antes de concluir con esta entrega, yo quiero comentarles, en infinidad de ocasiones les he platicado de que mi esposa tiene una condición médica seria. Es una cosa que se llama, una condición que se llama nefritis lúpica. Tiene esta condición médica hace 10 años, está en remisión, toma medicamento de manera permanente y de por vida. Es una de esas enfermedades crónicas degenerativas. Afortunadamente nos ha ido muy bien porque, insisto, lleva 10 años en remisión, pero aún así teníamos las serias dudas de que fuéramos a pasar la revisión médica y nos fueran a hacer inadmisibles, porque en ese escenario harían inadmisible no solamente a mi esposa, sino también a mi hijo y a mí, que son los que aplicamos en el paquete familiar. Mi hija hubiera podido continuar con su propio proceso migratorio, ¿no? Pero bueno, no tomamos la decisión responsable de ponerlo en los formularios, es decir, cuando en los formularios te preguntas si tienes alguna condición médica preexistente, y incluimos que existía esa condición. Cuando tuvimos la entrevista con la doctora autorizada por el IRCC, también se lo manifestamos, todo bien, todo transparente, ¿no? Todo transparente. Y bueno, ya terminamos ese día. Ese mismo día hicimos todos los estudios y a esperar, ¿no? Y a esperar hasta que, revisando el portal, hay un buen día y simplemente tomando mi café por la mañana y revisando mi portal, que hacía, por supuesto, todos los días entraba a mi cuenta para saber cómo iba mi trámite, vi que habíamos pasado los exámenes médicos, ¿no? Entonces, eso se los platico porque no todo está perdido. Es decir, sabes que tienes una condición médica, es posible que esta condición médica no sea tan grave
como para que te decreten inadmisibilidad en cuestiones migratorias, como exactamente nos sucedió a nosotros, ¿no? Hay que correr riesgos en esto. Esto es un proyecto a largo plazo en el que se corren riesgos y en el que vale la pena sin duda alguna correrlos porque el premio, la ganancia es enorme, ¿no? Actualmente ya tenemos nuestra residencia permanente, tanto mi esposa como mi hijo, como un servidor. Mi hija está muy bien encaminada para obtenerla, eventualmente la obtendrá, posiblemente el próximo año, y estamos muy contentos aquí en Canadá. Entonces, que no te desanime y tampoco te metas mucho a foros, porque miren, los foros pueden ser increíblemente deprimentes, ¿no? Porque cada quien pone, no hay control sobre lo que la gente pone ahí. Ponen a veces hasta lo que les han contado, ¿no? Entonces, te llegas a encontrar opiniones descabelladas, realmente totalmente descabelladas. Por eso es que yo te invito a que te metas solamente, si vas a consultar un documento, consulta el ARPA, es decir, ve a la ley, no vayas a foros, porque los foros no tienen para mí no tienen mucha credibilidad. Y de hecho hay algunos que tienen nula credibilidad y me mantengo totalmente alejado de los foros especializados, donde cualquiera entra y da su opinión, ¿no? Sin ninguna autoridad. Pero si tú te metes a la fuente, a donde se creó el conocimiento, pues ahí podrán venir los 1000 foros a decirte lo que sea. Ahí está el conocimiento, ¿no? Y vas a estar siempre un paso adelante. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Déjenme sus comentarios. Es importante para mí, los contesto siempre entre 24 y 48 horas. Contesto todos los comentarios. Ojalá y pueda contar con el tuyo. Y también, si estás viendo mis videos y no te has suscrito, pues suscríbete. Yo te lo recomiendo, te lo sugiero, porque si te suscribes y activas la campanita, entonces inmediatamente te vas a enterar cuando suba un video nuevo. Muchas veces pasan cosas de actualidad. De repente el ministro de Inmigración sale a hacer una declaración que vale la pena conocer de inmediato. Entonces en ese momento hago un video y en ese momento lo subo y te enteras, pero rapidísimo, ¿no? A mi pestaña de comunidad estoy subiendo todo el tiempo encuestas, enlaces directos a sitios oficiales, comentarios de cosas que han pasado. Entonces de todo eso te vas a enterar si tienes la campanita activada, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu confianza. Me despido, no sin antes recordarte que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.